Bueno, se marcó una noticia importante en cuanto a materia de reducción de la pobreza durante esta semana, celebrada por algunos, visto con otra óptica por otros. En particular siempre es una buena noticia la reducción de la pobreza, y de ello vamos a conversar con Nicolás Navarrete, que es director nacional del FOSIS, a quien ya tenemos en línea. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Francisco, buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, y nosotros queremos saber la perspectiva de ustedes con respecto a esta encuesta CACEM. Bueno, siempre tiene miradas distintas, y ¿cuál es la suya en particular? Sí, la encuesta efectivamente tiene miradas distintas y siempre lo ha tenido a lo largo del tiempo, pero hay una que coincidimos todos, y es que es una muy buena noticia para el país que la pobreza siga su tránsito descendente. Uh-huh. El año 2017 era de un 8,5%, 2020 en mirada de la pandemia subió cerca del 11%, y hoy volvió su tránsito descendente y llegamos al 6,5% de personas en el país que viven bajo la línea de la pobreza. Este buen número igual está acompañado, o este bajo porcentaje está acompañado de un gran número de personas. 6,5% de personas bajo la línea de la pobreza representa algo cercano a 1.300.000 personas, 400.000 hogares que viven bajo la línea de la pobreza. Entonces, por un lado hay una buena proyección porque la pobreza está descendiendo, pero todavía hay un tremendo desafío porque todavía hay mucha gente también viviendo bajo la línea de la pobreza, y desde ahí también tenemos que empezar a construir y a diseñar el actuar del futuro. Muchos lo encapsulan y lo ponen solamente en la dimensión de los aportes sociales del Estado, particularmente por el proceso de pandemia que vivimos. ¿Es solo eso o hay más condicionantes para esta reducción de la pobreza? Dos cosas distintas en esa medición. La primera es que respecto de la pandemia, lo que explica la mejoría de 10,7 a 6,5%, más de 1 millón de personas salieron de la pobreza entre pandemia y ahora. Eso es por el aumento de los ingresos autónomos, lo cual quiere decir que más gente se incorporó al mercado laboral, hay más gente trabajando y esa gente aumentó sus ingresos. Este es un efecto natural porque en pandemia mucha gente redujo sus ingresos a cero, y sobre todo la gente que lo estaba pasando más mal. Ahora, si uno va al tránsito anterior, pre-pandemia, hasta el 2017, ahí hay una combinación entre recuperación de ingresos autónomos, pero también hay una inyección de subsidios con dos particularidades, diría yo. Lo que permitió la pandemia y también en el tránsito de este gobierno es poner los subsidios donde más se requiere. La corrección que hacen los subsidios respecto de la línea de la pobreza y los índices de desigualdad es importante, y por lo tanto también es una muy buena noticia para todas las personas que nos escuchan, que el país está en el tránsito correcto en ir poniendo ayudas sociales y redes de protección social a quienes más lo necesitan. Ahora, quienes plantean que esto es porque han ido aumentando los subsidios, yo también quiero transmitir que este ha sido un tránsito permanente. A medida que los países se van haciendo más ricos, van aumentando las redes de protección social. Chile desde el 2000 en adelante ha ido aumentando también las ayudas y los subsidios estatales, sobre todo para los grupos más vulnerables. Lo que hace la pandemia es exactamente lo que dicen los libros de economía de manual. Patentado en esta frase del exministro Izaguirre, hay que ahorrar en vacas gordas para invertir en vacas flacas. Sí. Eso fue lo que hicimos, exactamente, eso fue lo que hicimos como país, y es un acuerdo de sociedad, y eso aceleró el tránsito de los subsidios, y hoy día lo que tenemos es una combinación entre muchos subsidios que se están transformando en permanentes producto de un nuevo pacto social, y algunos transitorios que están ayudando en esta recuperación post-pandémica. Si alguien lo que plantea es que la pandemia se acabó cuando se terminaron las cuarentenas, eso no es así. La recuperación post-pandémica está durando un poco más, y en eso el Estado y el gobierno están haciendo una política contracíclica. Tomando como punto de partida esta buena noticia de la CACEM, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, me imagino que la idea no es quedarse en esto, sino seguir trabajando para reducir aún más la pobreza. ¿Qué está haciendo el FOSIS, que es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, en esta materia? Sí, estamos, yo diría, en dos líneas. Una como gobierno y otra que nos atañe a nosotros como institución. Como gobierno hay una línea de proyección respecto de la próxima CACEM, que sus resultados van a ser el 2025, en donde la piedra angular de esa hoja de ruta es controlar la inflación. Uh-huh. La línea de pobreza se fija por el costo de la canasta básica. Cuando la inflación sube, la línea de la pobreza sube. Por lo tanto, controlar la inflación es la piedra angular de la hoja de ruta, y el mercado proyecta hacia final de año algo cercano al 4% de inflación, que es niveles regulares. Y lo segundo es que tenemos un desafío nosotros como institución de cómo hacemos que esta disminución en los niveles de pobreza sea aparejada por más capacidades y habilidades de las personas que más mal lo están pasando,
para que se incorporen al mercado laboral y para que generen más ingresos autónomos y por lo tanto dependan más de su propio ingreso que de las ayudas estatales. Y ahí estamos avanzando en dos líneas. Ya el año pasado FOSIS hizo un esfuerzo doble, llamó a nuevos programas de emprendimiento, ayudamos a colocar más de 100.000 millones de pesos en programas de microcrédito para dinamizar emprendedores y generar nuevas fuentes de trabajo. Y lo segundo es que el Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, están haciendo un proceso de tributación simplificada que va a venir como parte del pacto fiscal y por lo tanto eso lo que va a permitir es generar no solo más empleo y más fuentes de trabajo, sino trabajos que sean dignos y decentes. Ahora déjame decir algo. Sí. Parte importante también de cómo vamos avanzando en esto, vamos a requerir también más políticas sociales para aquellas personas que salieron de la pobreza, pero que todavía tienen fragilidad económica. Y eso va a requerir de un pacto fiscal que pueda ayudar y complementar esa ayuda económica. Estoy pensando en el aumento de cobertura y de montos de la PGU para las capas que están en los lugares más bajos, pero sobre la línea de la pobreza, para las capas medias, un pacto en pensiones que permita aumentar las pensiones y que por lo tanto la pobreza no suba o no aumente cuando la gente llega a edades de jubilación. Entonces, hay una hoja de ruta, hay un plan maestro y yo creo que vamos en la dirección correcta. Bueno, pero el pacto fiscal del que estamos hablando también y de la pensión garantizada universal también son temas de debate importantes. ¿Estás optimista o cómo lo ves el proceso? Yo creo que lo que nos muestra la ocasión es que vamos en la dirección correcta y tengo la sensación que vamos a poder avanzar en esta senda con el esfuerzo de todas y todos. Algo que ha destacado y hasta el cansancio del ministro Jackson en su liderazgo es que este no es tan solo una victoria, un triunfo de un gobierno, este es una victoria y un triunfo de la sociedad, del Estado. El país viene en este tránsito por más de 30 años, nosotros como gobierno por supuesto lo hemos acelerado y este tipo de cosas, el pacto fiscal, las reformas asociadas a ello, van a acelerar aún más este tránsito y por lo tanto creo yo vamos a ver en un futuro cómo todos también vamos a coincidir en este acuerdo que tenemos como sociedad de tener un mejor país para las familias que más mal lo están pasando. Hasta ahora conversamos con Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS. La última, Nicolás, para consultarte de un plan piloto del que me estoy enterando, Juntos Más Barato. ¿De qué se trata? ¿Está ya implementado? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, esto es tremendamente importante porque finalmente hay una cosa que es la que hablamos mayoritariamente aquí, que es la pobreza por ingresos. Cuánto dinero tiene la gente para solventar su vida, pero hay una segunda dimensión que también estamos muy preocupados, que es la pobreza multidimensional. Es decir, si es que la gente tiene herramientas para llevar adelante sus proyectos de vida. Y en eso hay una dimensión de cohesión social en donde lo que estamos trabajando en conjunto con diferentes organizaciones es un proyecto en el cual lo que podamos hacer es que la gente se organice para hacer compras colectivas al por mayor, lo cual tiene dos ventajas esenciales. La primera es, al comprar al por mayor, la gente compra más barato. Y por lo tanto, lo que hemos visto en el proyecto piloto, y esperamos en agosto, lanzar el programa regular, es que al comprar en colectivo, la gente se puede ahorrar hasta un 30% del valor del producto cuando lo compra al detalle. Entonces, 30%. Esa es una tremenda ayuda. 30%, importante. 30%. Eso es en promedio. Hay algunos que son 50%. Nos comentaban en San Ramón la otra vez que fuimos, la harina, cuando la compraban al por mayor a granel, se ahorraban el 50% del costo de la harina. Entonces es un tremendo beneficio, pero de repente cuesta encontrar 30 familias para comprar en colectivo, entonces nosotros vamos con la metodología y el apoyo. Y lo segundo que ocurre aquí es que, y esto va con la pobreza multidimensional, es que genera redes. Lo que hace la pandemia es que nos encierra en las casas y estas son muy buenas excusas y razones para que nos juntemos, para que conversemos, para que se generen otras conversaciones y para que los barrios se integren. Dos cosas bien concretas que plantearon ahí. A medida de que este proyecto avanzaba, nuevas familias se incorporaron a las organizaciones porque quieren optar a este beneficio. Pero además también hay un proceso, por ejemplo, de ponerse de acuerdo. Para comprar en colectivo todos tenemos que comprar más o menos lo mismo. Sí. Y por lo tanto, al abrir qué es lo que uno come, qué es lo que uno se alimenta, también abre sus propias realidades. Cuando uno come, cuando uno se alimenta, lo que cocina, sus hábitos reflejan quién uno es y cómo uno vive, y por lo tanto también permite que las comunidades se vayan conociendo, la gente va sabiendo las enfermedades que tienen, cuántos hijos, si tienen animales o no, sus vecinos, y se va generando una conexión muy, muy, muy distinta que yo también creo es parte de lo que necesitamos avanzar mucho más como sociedad.
Nicolás, te agradecemos tu tiempo y estaremos en contacto para saber más de estas y otras materias. Un abrazo. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Muy buenos días. Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS.